a nivel mundial en captación de proyectos e inversión extranjera dedicada a la industria aeroespacial. Esta industria en México ha tenido un crecimiento sin precedentes en la última década. De 2007 a 2017, sus exportaciones crecieron a un 11.2% anual, que le permitió alcanzar en el último año una cifra superior a $7,000 millones, casi el doble de las exportaciones manufactureras mexicanas. La existencia de cadenas de proveeduría especializada, la disponibilidad de capital humano capacitado y la apertura comercial han sido piezas clave en esta transformación. En la actualidad, el Centro de Ingeniería Avanzada de General Electric en la ciudad de Querétaro, el Centro de Investigación y Tecnología de Honeywell en Mexicali, la Universidad Aeronáutica y el Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas en Querétaro son excelentes referencias en la ruta de desarrollo que debemos seguir para impulsar el crecimiento en los años venideros. Uno de los principales representantes y promotores de esta industria, ingeniero mecánico por la Universidad de las Américas en Puebla, con una maestría en Administración por el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, así como la maestría en Dirección de Negocios por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Presidente de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial en México de 2012 a 2014. Con sus más de 27 años de experiencia desarrollando tecnología, primero como Senior Manager en Research and Development en HP, siguiendo a partir de 2006 como Director General de GE Infrastructure Querétaro y desde 2016 como CEO de GE México. Demos la bienvenida a Vladimiro de la Mora con la conferencia Innovación y Liderazgo. ¿Sí me escuchan? Sí, ya está. Bueno, antes que nada agradecer al PMI por la invitación el día de hoy de estar aquí con ustedes. Y era una invitación que les debía yo a Mario desde el año pasado, que me hizo favor de invitar, pero por alguna cuestión de la agenda no se me hizo posible. Pero ahora sí, me habló 3 meses antes y dije, ya está reservada la fecha y ahora sí estoy con ustedes. La plática el día de hoy es innovación. Yo partiría de una empresa quiere permanecer o innovar. Y a lo mejor me preguntarían, oye, pero ¿y el éxito dónde queda? Para mí es claro que una empresa que tiene éxito va a existir en el mercado, pero no es necesariamente el éxito que le va a dar la permanencia en el mercado. Hablamos recientemente de muchas innovaciones con la parte digital y la pregunta que yo me hago, ¿estas innovaciones van a permanecer en el mercado a lo largo del tiempo o estas innovaciones van a tener que continuar innovando para permanecer? Y de hecho, hoy en la mañana que iba rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México decía, ¿qué va a pasar con esta aplicación de Uber? ¿Uber va a permanecer a lo largo del tiempo como existe el día de hoy o va a tener que buscar un siguiente paso de innovación? Y yo decía, bueno, como usuario, cuando llegó esta aplicación vino a cubrir una necesidad que tenía yo, que era el poder moverme de una manera segura, rápidamente, sin tener efectivo, que me hicieran un cargo, entonces con un servicio de calidad y ciertos estándares. Entonces, esta pregunta creo que la tenemos que hacer en todos los negocios. ¿Cómo poder permanecer? Si tengo éxito el día de hoy, no quiere decir que ese éxito es el día de mañana. Tengo que continuar evolucionando. Entonces, me gustaría empezar con un video de la parte que hemos hecho de innovación en GE. Welcome to the digital industrial age. Where technology is built from the ground up. And with the power of Predix from the inside out. Where world records are shattered. Where factories are built in months instead of years. And jet engine technology leaps forward.
where homes around the world are powered. A simpler, more focused digital industrial company, which creates new business and industrial leading expertise. With more developers and partners than ever before. We're reimagining industry for today and tomorrow. Me gustaría partir con una frase del originador de esta empresa, que tiene más de 130 años y actualmente tenemos cerca de 300,000 empleados en el mundo con ingresos cercanos a los 122,000 millones de dólares, que él simplemente decía: yo salgo a buscar lo que el mundo necesita y entonces lo invento. Entonces la innovación ha sido parte de la permanencia de este negocio a lo largo de los 130 años. El último video habla de la parte digital, que estamos entrando en esta nueva revolución que le hicimos, es la revolución 4.0 de la industria. Si ustedes ven, hemos tenido las primeras revoluciones cuando sale la máquina, cuando tenemos la electricidad, cuando vienen los componentes electrónicos por ahí de los 60s y ahora con la parte digital, con todos los manejos de datos y toda la información que tenemos a nuestra mano y que nos va a ayudar a tomar decisiones, a hacer más eficientes nuestros procesos. Entonces, esta es la presencia que tiene actualmente GE. Como les mencionaba, cerca de 300,000 empleos. Tenemos diferentes negocios abajo de una sombrilla corporativa. Tenemos el negocio de Power, energía renovable, la parte de petróleo, que es BHGE. Esta es una nueva empresa. Ahorita voy a platicar un poquito de la evolución que estamos teniendo, que es también parte de la innovación, de adecuarte al mercado. La parte de salud, transportation y capital. En los últimos años, yo diría en los últimos 20 años, esta empresa ha pasado de ser una empresa industrial a una empresa financiera industrial, a tener el mayor de sus ingresos de la parte financiera. Mucha gente decía que son un banco, y nosotros decíamos, no, somos una empresa industrial con un brazo financiero, pero realmente más del 50% de los ingresos venían de la parte financiera. Posteriormente se vende toda la parte financiera y nos quedamos con una empresa industrial. Luego pasamos a tratar de evolucionar a ser una empresa digital industrial y ahorita en este momento estamos trabajando para dejar bajo la sombrilla corporativa 3 negocios y los demás negocios darles la independencia para que se puedan mover más ágilmente. Entonces tenemos presencia global, en más de 180 países. También algo interesante, en los últimos años pasamos de tener la mayoría de los ingresos enfocados en la región de Norteamérica, principalmente Estados Unidos, a tener ahora más del 65% de los ingresos fuera de Estados Unidos. Entonces pasamos a ser una empresa global con presencia en estos países, pero algo muy importante, la presencia tiene que ser local. Es raro el país donde tenemos un CEO que no es del país. Igual la parte del management, tratamos de que sea local para poder interactuar con la cultura y en el idioma de donde estamos operando. Como les mencionaba, la innovación y la transformación no solamente se da en la tecnología, también se da en la parte organizacional. Entonces la empresa ha ido evolucionando conforme el mercado ha ido exigiendo. Entonces recientemente en junio de este año se anuncia que bajo la sombrilla del corporativo se quedan estos 3 negocios, que es la parte de aviación, la parte de energía y la parte de renovables. Y fuera de la sombrilla del corporativo, como empresas independientes, se queda el resto del portafolio que tenemos actualmente. ¿Cuál es la razón de esto? Darle una mayor agilidad a los negocios. Las sinergias que se pensaban a veces con un corporativo, a veces nos hacen un poco lentos, te limitan en lo que le llamamos la asignación de capital. Entonces tengo un negocio de salud compitiendo con capital con un negocio de aviación, cuando son mercados completamente diferentes. Entonces ahora
tú como empresa tienes tu propio balance sheet, entonces si puedes conseguir capital para invertir en tu negocio, vas a poder invertir en tu negocio y te vas a mover y le vas a poder responder al mercado a la velocidad que el mercado te lo está demandando. Esto es un proceso que nos va a tomar 18 a 24 meses y estamos ahorita en medio de esa evolución. Esta es la presencia que tenemos en México. En México tenemos más de 125 años. Actualmente tenemos 12 plantas de manufactura, tenemos 7 centros de servicio. Otra vez, la idea es operar localmente desde el país donde estás vendiendo producto y haciendo negocio. Las 12 plantas no son productos para el mercado mexicano. Lo que hacemos es manufacturamos productos en México que terminan en una cadena global. De estas 12 plantas, aproximadamente exportamos $2,000 millones. ¿A dónde se van normalmente? Se van a nuestras diferentes plantas para terminar los productos y de ahí muchas veces pueden regresar a México o a veces van a otra parte del mundo. En la parte tenemos en Monterrey un centro de operaciones donde manejamos todo lo que es el back office y la parte de operativa de los negocios en México y Latinoamérica con más de 1,000 profesionistas. Y en el centro de Querétaro, que lo mencionaban ahorita, es tenemos un centro de ingeniería con 1,800 ingenieros mexicanos desarrollando turbinas de aviación y turbinas de generación de electricidad. De ahí ahorita vamos a platicar un poquito de innovación, que es el tema que nos trata el día de hoy. Y tuve la fortuna de dirigir este centro por 10 años. Entonces me tocó ver crecer este centro. Algo importante, siempre en toda mi carrera he estado yo relacionado con tecnología y desde que empecé yo tenía la fortuna de tratar con empresas fuera de México, en Estados Unidos, Alemania, Japón, y yo decía, el ingeniero mexicano tiene talento para competir en estos niveles con los ingenieros en otras partes del mundo. Y creo que este centro, realmente lo que me da mucho orgullo es que estos ingenieros mexicanos han podido demostrar que pueden competir con ingenieros en Estados Unidos, ingenieros en China, ingenieros en Polonia, y es el crecimiento que ha tenido el centro. El centro tuvimos años de crecimiento con contrataciones de 1.1 ingenieros por día calendario. Eso incluía sábados y domingos. Entonces tuvimos crecimientos de 200, 300 ingenieros por año. Mucha gente me decía, oye, ¿ya hay ese talento en México? Y la respuesta es sí hay. Oye, ¿cómo le hacen para llevar ese talento? ¿Dónde consigues un experto en turbomaquinaria en México? Pues desafortunadamente un experto en diseño en turbomaquinaria no existe en México. Si hay, son muy pocos. Entonces tienes que invertir y va a ser uno de los temas que vamos a hablar. Para innovar tienes que invertir como empresa y hay que invertir al nivel de la empresa que tienes. Ahorita vamos a ver cuánto invertimos nosotros como GE y alguna vez en una plática alguien me dijo, bueno, es que ustedes son GE, ve todos los billones de dólares que venden y todo el dinero que ustedes tienen. Mi respuesta es, hay que bajarlo al nivel de la empresa que tienes, ¿no? El innovar no es desarrollar un motor de jet. El innovar puede ser desde innovar un proceso en el cual yo le estoy dando servicio a mi cliente. El innovar es buscar una solución factible para una necesidad de un cliente. Si regresamos a la frase, salgo a ver qué es la necesidad que tiene mi cliente, entonces voy y lo invento. Si vemos las aplicaciones estas, Airbnb, todas estas innovaciones, si nos ponemos a pensar, realmente lo que hicieron fue resolver una necesidad, pero en sí, si ven la innovación per se, que digamos es un breakthrough, pues es una aplicación, ¿no? Y alguien tuvo una idea, ahorita ya la vemos muy sencilla, pero al que se le ocurrió, pues tuvo una manera de poder ver hacia adelante, ¿no? Y es donde a veces nos cuesta un poco de trabajo. Entonces, entremos al tema de lo que es innovar. ¿Qué está pasando en el medio ambiente de los negocios y en la parte de tecnología? Bueno, tenemos medios ambientes muy cambiantes, crecimientos limitados. Ahorita estamos viviendo un par de años donde las economías más grandes del mundo están creciendo, entonces estamos viendo una aceleración de esa economía, pero por ahí hay pronósticos que dicen, bueno, ¿cuánto va a durar esto, no? Entonces sabemos que son ciclos y
y que esa incertidumbre cambia. Si ustedes le preguntan a alguien, oye, ¿cuánto va a durar el ciclo de crecimiento que trae la economía más grande que es Estados Unidos? Pues hay gente que dice 2 años, 3 años, pero los pronósticos a los próximos 2 años son muy positivos, ¿no? Son crecimientos del 3-4%, para una economía como Estados Unidos es muy grande. Pero normalmente hemos pasado por bajos crecimientos, incertidumbre, el populismo, ese lo hemos visto no solamente en todo el mundo, ¿no? Estados Unidos, el Brexit. Entonces estamos pasando una ola política que genera ciertos cambios y esos cambios generan incertidumbre. ¿Qué pasa en el negocio? En el negocio está la pregunta, ¿invierto o no invierto? ¿Cómo acelero mi productividad? ¿Cómo aumento la eficiencia? Mi cliente me sigue pidiendo cada vez más y más reducción de costos. ¿Hasta dónde voy a poder llegar? Entonces, y eso va a ser el continuo discusión entre empresa, proveedor, empresa, cliente. Y lo que hemos visto es, con métodos tradicionales puedes mejorar 1, 2%, y ya empiezas a llegar a un punto donde ya no te da más, ¿no? Entonces tienes que buscar tecnología que te ayude a pasar y hacer esos cambios que te saquen de esos mejoras incrementales. Nosotros cada año hacemos lo que llamamos un barómetro de innovación, es una encuesta que hacemos a CEOs de empresas. ¿Por qué lo hacemos? Nos interesa ver cuál es el modo de innovación y el modo de tecnología en los diferentes mercados donde operamos. Entonces esta encuesta se les mandamos a los CEOs de empresas grandes, empresas medianas y empresas pequeñas. Hace un par de años lo implementamos aquí en México y algo interesante es que los líderes mexicanos, arriba del 50 y tantos %, reconocen que la innovación es prioritaria para poder subsistir en el largo plazo. Pero también muchos de ellos dicen, pero es que el medio ambiente no es el adecuado para innovar. No hay los recursos necesarios, la parte de los fondos públicos no son suficientes. Pero por otro lado, ellos hablan de nuevas tecnologías. Por ejemplo, ahorita vamos a platicar una tecnología que nosotros estamos desarrollando, que es la impresión de 3D para ya partes finales, partes de producción. Y para nuestra sorpresa, estos líderes hablan de esta tecnología, conocen, por lo menos ubican la tecnología y ellos esperan que esta tecnología va a ser un disruptor en la industria, al igual que nosotros. Por eso estamos invirtiendo en esa tecnología. Entonces, también se les pregunta cuál es el país que tú crees que es más innovador. Obviamente salen los países que ya conocemos, Japón, Estados Unidos, la parte de los fondos, siempre la gente dice faltan fondos. Ahorita vamos a ver un poquito de datos, cómo invierten por país y qué tanto es público privado, porque también creo que importante el mensaje aquí es, no esperemos a que todos los fondos de innovación sean fondos públicos. Por lo menos en el mundo esto no sucede, ¿sí? Esto es el porcentaje del GDP de inversión en innovación de diferentes países, así como el número de investigadores en la parte de Y. Me llama mucho la atención que si vemos países como Corea, invierten cerca del 4 o el 5% de su Producto Interno Bruto. Estados Unidos anda cerca del 3%, lo que pasa que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es muy grande, entonces este 3% en cantidad de dinero es mucho dinero. Tenemos China, cerca de un 2%. ¿Y dónde está México? A ver si hay aquí un láser, no sé. Está aquí abajo, estamos como por el 0.5%, ¿sí? Entonces hay una gran oportunidad. ¿Qué ha pasado con Corea, por ejemplo? Si alguien ha seguido, ¿qué ha pasado con Corea? Corea hace 20, 30 años tenía una economía, un tamaño similar a la de México. Corea decidió invertir en innovación y hace 20, 30 años no veíamos carros coreanos, veíamos carros japoneses, ¿no? Y ahorita vemos carros coreanos y no solamente en el mercado mexicano,
Si van a Estados Unidos, la parte coreana está realmente tomando el mercado automotriz. ¿Qué pasa con los electrodomésticos? Corea está tomando el liderazgo, ¿sí? Están innovando en este tipo de equipo. Tenemos ahí empresas como Samsung, Kia, Hyundai. Estos dos círculos muestran, el círculo grande es lo que invierten como porcentaje y el círculo pequeño es el porcentaje que viene del sector privado. Entonces, si vemos Corea, cerca del 75% de su inversión en investigación y desarrollo viene del sector privado, 25% viene del sector público. ¿Sí? Israel también es un país altamente innovador. Se han enfocado durante muchos años a innovar. También es un poquito más grande, Israel anda cerca del 80 y tantos % en la parte privada, ¿sí? Y así nos podemos ir. Ahora, si cambiamos en cuanto a esta gráfica, si la cambio con respecto a cantidad de dinero, obviamente como decíamos, Estados Unidos sí invierte el 3%, pero el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es muy grande. Pero también podemos ver el porcentaje de inversión pública versus privada. Es más grande la privada que la pública, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el porcentaje en México aproximadamente entre pública y privada? En México es al revés. La mayor parte de la inversión en investigación y desarrollo viene por parte pública, ¿sí? Entonces, ahí es empresas, pequeños empresarios, necesitamos invertir en innovación. Necesitamos buscar cómo pasar de ser una economía de manufactura a ser una economía de talento, de tecnología. ¿Cuáles son los conceptos, para pasar un poquito a la parte de innovación, cuáles son los conceptos que tratamos de usar para innovar? Hablábamos de invertir. Entonces, es importante poner un porcentaje de lo que yo voy a ingresar para invertir. Y otra vez regreso, depende el tamaño de tu empresa, es lo que vas a poder invertir. Pero pon un porcentaje, asigna un porcentaje como un gasto fijo a esa innovación. La innovación toma tiempo, ¿sí? Vamos a ver más adelante, la innovación genera fracasos. Si alguien le dice que es una persona que innova, pero no les platica cuáles son sus fracasos, creo que la persona no ha trabajado en innovación. El innovador va y tiene muchos fracasos, es muy persistente, ¿no? Es alguien que lanza una innovación, no le pega, regresa, y probablemente la innovación final no era la idea original que tenía, pero va adecuando su innovación de acuerdo a los resultados que está viendo. Necesitamos colaborar. Si vieron en la película, al último, hay un slide donde vienen muchas compañías con las cuales estamos colaborando en la parte digital. Algo importante es, tú solo no puedes hacer todo. Tienes que colaborar con otras empresas, tienes que colaborar con universidades, tienes que colaborar con gobierno. Entonces, ¿cómo podemos tomar lo que alguien más es mejor que tú, él hace mejor esa innovación y tú ya pones junto todas esas ideas para generar una idea diferente? Necesitas visualizar, y ahí es la parte donde yo les decía, pues sí, hablamos de estas aplicaciones que son muy sencillas, pero alguien visualizó que había una necesidad y a alguien se le ocurrió esa innovación. Y necesitamos anticipar. El día de hoy yo me preguntaría, ¿quién es el competidor nuestro de GE en nuestros diferentes segmentos? ¿Los competidores que tengo actualmente o alguien que está por ahí en una casa ideando algo que no sé ni quién es y que puede llegar con una idea innovadora? ¿Ustedes creen que la industria automotriz se imaginaba que había por ahí una empresa en California que iba a estar haciendo autos eléctricos? Yo creo que no.
Yo creo que ellos decían, mi competencia es el grande que está aquí al lado, que hemos estado compitiendo en los últimos 20, 30 años, ¿no? Y estoy viendo cuáles son los movimientos que están teniendo ellos. La pregunta que creo que tenemos que hacernos es, ¿quién va a ser mi competidor en los próximos años? ¿Dónde está este grupo innovador que probablemente esté generando alguna idea, que ni siquiera tengo la menor idea, ahora sí que la redundancia, de lo que van a proponer al mercado y que puede llegar y hacer una disrupción en el mercado y sacarme del mercado? Entonces tengo que estar buscando esa innovación yo internamente. Dentro de las empresas grandes tiene sus ventajas y sus desventajas. Hablábamos de las ventajas, hoy tienes el capital. Pero la gran desventaja es que ya tienes un proceso establecido, tienes un proceso que está funcionando, que está siendo exitoso. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago una disrupción en un proceso que me está dando mi flujo de caja? Y tenemos muchos ejemplos, ¿no? Las cámaras de rollo contra las cámaras digitales. Sabemos que la empresa que generaba su mayor ingreso con los rollos de las cámaras fue la primera inventora de la cámara digital. ¿Y ellos qué dijeron? No matemos nuestro negocio, esperemos a que este negocio siga dando. Pero llegaba por ahí otra compañía y yo creo que no esperaban que su competidor no era la compañía, ni los Canon, ni los Minoltas, ni los que estaban haciendo cámaras. Su competidor iba a ser un Apple, iba a ser un Samsung con un teléfono, porque ahora ya realmente cuando vemos a una persona con una cámara de esas chiquitas digitales tomando fotos. El que trae una cámara profesional porque está buscando otra cosa que no puede lograr con un teléfono, ¿sí? Pero acabaron con el mercado del rollo y acabaron con el mercado de las cámaras digitales. Entonces, su competencia no eran esas cámaras, ¿no? El competidor estaba en otro lado. Entonces, necesitamos anticiparnos. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cuándo voy a dar el brinco de esta innovación o hasta cuándo lo voy a mantener? Es una gran pregunta, ¿no? Y creo que no hay una respuesta. Va a depender el mercado y otra vez, hablamos, la innovación genera fracasos. Entonces, si no te arriesgas y puedes fracasar, no vas a tener un éxito en innovación. Este es el enfoque que también tenemos, es, bueno, tengo que innovar en el producto, en la tecnología de mi producto, pero no nada más me tengo que quedar ahí, tengo que innovar en mi proceso, en mi eficiencia de mi proceso y tengo que llevar esa innovación a toda la cadena de valor que tengo. ¿Para qué? Para que yo pueda maximizar la parte de innovación. Algunos de los ejemplos. Este negocio, el negocio de aviación, es uno de nuestros negocios más rentables. Actualmente tenemos más del 65% del mercado comercial. Mucha gente nos ubica, allí haces focos, haces lavadoras, bueno, hacemos turbinas de aviación y tenemos el 65% del mercado comercial. Cada 2 segundos despega un avión en el mundo con un motor GE. Entonces, es un negocio muy grande, pero les puse una lista de todo lo que se ha innovado a lo largo del tiempo en este negocio. Arrancamos el primer jet que se desarrolla en Estados Unidos, lo desarrolla GE, ahí durante la guerra, se desarrolla en Lynn, Massachusetts. De hecho, todavía ese facility existe, está el edificio donde se desarrolló ese jet, tiene ahora ya una placa, es como parte histórica. El primer turboprop también lo desarrolla la empresa, y de ahí pasamos seguimos continuando las innovaciones. El primer motor con un paso de aire variable. Si ustedes recuerdan, hace muchos años los motores de avión eran muy delgados, muy largos. Entonces realmente todo el aire que entraba a la turbina se tenía que calentar. Eran motores poco eficientes, consumían mucho combustible. Y por ahí alguien se le ocurre y dice, oye, ¿por qué en lugar de meter todo el aire a la turbina, una gran parte de ese aire lo haces nada más pasar para empujar el avión y solamente metes el aire que necesites para mover el ventilador a la turbina? Pues suena simple, ¿no? O sea, pues haces la turbina más ancha y reduces el combustible que necesitas. Esto sale por ahí de los 60, 70 y se vuelve toda una revolución en la industria de aviación. Por ahí desarrollamos el motor más grande comercial,
Es un motor de 120,000 libras de empuje. Este mueve el 777. Aeroméxico tiene un par de estos aviones. Bueno, tenía, ahorita ya está moviéndose a la nueva plataforma, el 787. Y luego de ahí empezamos a utilizar materiales compuestos. Si ven la foto de ese ventilador, si ven, se ve como negro el aspa. Anteriormente eran de titanio. Entonces empiezan a trabajar con materiales compuestos que son muy ligeros y me permiten hacer formas muy complejas para la parte aerodinámica. Entonces, fuimos la primera empresa en introducir este tipo de materiales en la industria de aviación. Ahorita actualmente estamos usando ese material, pero en la parte caliente de la turbina. Donde está el combustor de la turbina, alcanzamos temperaturas de fundición que son más altas que el punto de fundición del metal. Entonces, ¿qué hago para que mi motor no se me vaya a fundir? Yo creo que a nadie quisiéramos seguir volando y que el motor ver cómo está fundiendo, ¿no? Entonces, empezamos con materiales cerámicos y ahorita actualmente lo que hay es un material compuesto cerámico, muy ligero, muy resistente a la temperatura, que nos ha permitido llevar la temperatura a otros niveles para hacer más eficientes las turbinas. Entonces, la última turbina que acabamos de implementar, que es la LEAP, tiene un 15% de reducción en consumo de combustible. Para una aerolínea, un 15% en reducción de consumo de combustible puede ser el hacer o no hacer dinero, dependiendo cómo esté el precio del combustible, ¿sí? Entonces, este negocio ha seguido innovando a lo largo del tiempo. De este negocio parte una de las cosas, ¿se acuerdan que hablábamos? Hay que invertir. Entonces, lo que nosotros tenemos, pero también hablábamos de que en una empresa grande a veces es difícil tratar de generar algo nuevo porque ya tienes algo que ya está funcionando. Lo que hemos hecho es tratar de tener un negocio que es separado, que lo que hace es promover pequeñas empresas que vayan desarrollando tecnología que pueda ser una tecnología que podamos utilizar en nuestros negocios. Este negocio de aviación, el último desarrollo, este motor LEAP, tiene déjenme pasar, aquí está, tiene un inyector de combustible que tiene una forma muy compleja. Entonces, el problema técnico, otra vez, ¿cuál es la necesidad que teníamos? Tenemos un componente muy complejo que era hecho por varias partes, uníamos diferentes partes para lograr la forma que estábamos buscando, pero costaba mucho hacerlo, nos limitaba mucho en la parte aerodinámica. Entonces los ingenieros salieron con una forma, pero decían, ahora el problema que tenemos, ¿quién lo va a manufacturar? Entonces alguien dijo, oye, es que se puede imprimir, hay una tecnología de impresión, lo podemos imprimir y nos permite hacer esa forma que necesitamos. Entonces empezamos a utilizar la tecnología, pero empezamos a darnos cuenta que es una tecnología que tiene mucho potencial. Estábamos viendo que en esto tiene potencial para la industria automotriz, para cualquier, el proceso normal ahorita de maquinado es yo remuevo material, parto de una parte más grande, remuevo material y llego a la parte final que quiero. Este concepto es al revés, aquí añado material para llegar a la parte que yo quiero, imprimiéndola. Entonces, adquirimos por ahí un par de empresas para continuar desarrollando la tecnología. Pasamos de ser clientes y consumidores de estas empresas a que las empresas las metimos dentro de nuestra compañía para continuar desarrollando esta tecnología y el día de hoy estamos ya ofreciendo máquinas de impresión para partes mecánicas finales de producción. Ahora, ¿qué pasa? Es una tecnología que se está aún en desarrollo. ¿Qué necesita? Como cualquier tecnología, necesitas llegar a un cierto volumen, un cierto costo para que el crecimiento sea exponencial. Ahorita realmente se está utilizando mucho en industria médica, prótesis. Yo te puedo imprimir una prótesis en titanio de acuerdo al hueso tuyo. No es una prótesis que te voy a adaptar, pues yo te puedo sacar un escáner y puedo hacer el modelo 3D de tu prótesis y lo puedo imprimir. Puedo hacer un prótesis de un diente, exactamente como fuera tu diente, ¿sí? Entonces, está en la parte médica, en la parte aeroespacial, pero hay una gran oportunidad en la parte, por ejemplo, si vemos la industria automotriz, el día que esta tecnología llegue a la industria automotriz, con los millones de autos que se hacen,
esto va a tener un crecimiento exponencial. Y lo hemos estado viendo, hay unas impresoras por ahí de plástico que venden. Bueno, esa es la idea, pero aquí estás imprimiendo en titanio, estás imprimiendo en aluminio, estás imprimiendo en aceros. Entonces, empezamos a invertir en lo que es la maquinaria y en lo que es la parte de los materiales, porque es el complemento, y la parte de asesoría, porque el diseño de la parte ya es diferente. No es lo mismo cuando yo hacía un diseño para un maquinado, ahora imprimirlo, ¿sí? Entonces tenemos que seguir preparando a nuestra gente para esta evolución. ¿Qué pasa? Tengo que preparar a mis ingenieros para que ahora diseñen partes impresas, no partes maquinadas. Necesito desarrollar a mis colaboradores en las plantas para que manejen ahora impresoras, no tornos y fresas, ¿sí? Entonces hay un cambio. Entonces el reto es este desarrollo continuo de competencias, y es algo importante. Hablábamos de las revoluciones industriales que ha tenido la humanidad a lo largo del tiempo, y si nos damos cuenta, las primeras dos revoluciones les llevó más de 100 años. La tercera revolución, por ahí de los 60, cuando salen los microcomponentes y la electrónica, a la fecha de ahorita, estamos hablando de 20, 30 años. Y yo estoy casi seguro que de esta cuarta revolución que hablamos, de la era digital, que de los datos, a la siguiente, a la quinta, nos va a tomar mucho menos tiempo. Vamos a estar hablando probablemente 10 o menos tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos mantenernos actualizados en nuestras competencias. Y eso es a todos los niveles, ¿no? Desde el nivel más alto de la empresa hasta el nivel más bajo de la empresa necesitamos seguir desarrollando a nuestra gente. La gente que está terminando ahorita la universidad, pues la buena noticia es felicidades, la mala es pues van a tener que seguir estudiando, porque lo que están aprendiendo ahorita en 2, 3 años va a estar obsoleto, ¿sí? Veníamos platicando hoy del aeropuerto para acá, de la evolución de la tecnología, y les platicaba yo cuando salí a trabajar, la primera máquina que me dieron fue una PC. Antes no había disco duro, ¿no? A lo mejor aquí hay gente muy joven, había los floppies, entonces metías un floppy y arrancaba el sistema operativo. Si no tenías el sistema operativo, pues la máquina se quedaba ahí blinqueando y no pasaba nada, ¿no? Y entonces yo llego a la empresa y me dan un disco duro. Entonces todo el mundo, oye, un disco duro, a ti te dieron un disco duro, ¿no? ¿Qué ventaja tenía el disco duro? Bueno, es que ya no tenía yo que sacar el floppy del cajón para meterlo al sistema operativo. Yo llegaba en la mañana, lo prendía, me iba por un café y cuando regresaba pues ya estaba lista la máquina, ya tomaba el sistema operativo. ¿De qué capacidad tenía este disco duro? Tenía una capacidad de 20 gigabytes. Megabytes, perdón. ¿Saben cuántas tiene ahorita el celular? Ahora, este disco duro ni siquiera se podía conectar, o sea, Wi-Fi, que era Wi-Fi. Era un cable que conectabas por atrás a una máquina muy grandota. Entonces, esto ha evolucionado. Si hubiéramos pensado hace unos años que ahorita íbamos a tener un aparato con el cual tomamos fotos, nos conectamos por internet, de hecho en esa plática del carro alguien dijo, es que el celular es una prótesis de nuestro cuerpo, ¿no? Y de hecho dije, sí, para mí mi celular no se apaga, mi celular está prendido 7/24, ¿no? Y yo no sé si para bien o para mal, porque estás pegado al aparato, el trabajo no termina, sigues conectado todo el tiempo y es simplemente la evolución de esta tecnología, ¿no? Entonces necesitamos seguir preparándonos, necesitamos seguir entendiendo. Ahí está. Bueno, en resumen, innovar es tu ventaja competitiva. Si tú eres muy bueno el día de hoy, pero no continúas innovando, alguien va a venir y va a ser mejor que tú. Tienes que ir, innovar y continuar innovando. Eso es constante. Tienes que crear el ambiente adecuado en tu empresa. Si yo no permito que la gente tenga fracasos, no voy a promover la innovación. Tienes que ir y experimentar. Tienes que aprender de eso, ¿no? Lo que no se vale es hacerlo 2 veces, cometer el error 2 veces igual, ¿no? Yo le digo a la gente, ¿quién no se equivoca? Todos los días aprendemos cuando nos equivocamos. Entonces, cuando yo estoy innovando algo
no sé si la gente lo va a aceptar, no sé. Claro, hay técnicas para tratar de minimizar esos fracasos, pero al final del día siempre tienes que tomar ese riesgo y permitir ese riesgo dentro de la empresa. Claro, tiene que ser un riesgo medido, no vas a poner la empresa en riesgo, porque vas a decir, es que yo soy muy innovador y pues ya me fui a Chapter 11, ¿no? Ya no tengo con qué pagar las cuentas porque metí todo el dinero a ahora sí como cuando juegan póker, doble o nada, ¿no? Bueno, tampoco, tienes que ser cuidadoso con lo que estás haciendo. Por eso les digo, asigna una cantidad para innovación. Y tú sabes que si esa innovación te da, el retorno va a ser logarítmico. Y ya sabes que si no, pues es un costo que ya tenías ahí implícito en el negocio. Invierte, ya lo hablamos, arriésgate, también lo hablábamos, no lo hagas solo, asóciate, busca al experto. ¿Dónde está el experto de materiales? Si tú quieres ser el experto en todo, creo que te va a tomar más tiempo. Y si alguien no quiere ser experto en todo, te va a pasar por la izquierda. Entonces busca dónde te puedes apalancar. Y lo más importante es, creo que México tiene el talento para hacer esto posible. Yo lo he visto, yo he tenido la oportunidad de estar cerca de los ingenieros mexicanos y verlos discutir técnicamente con ingenieros de otro lado. Yo siempre les digo a ellos, la capacidad la tenemos que creérnosla. A veces cuando platico y me dicen, oye, ¿qué hacen en el centro de ingeniería? Diseñamos turbinas de aviación. La gente se voltea así, como que se empieza a reír. Dicen, ¿en México? Le dije, sí. Y si quieres te invito, ¿no? Y vamos y lo ves. Oye, ¿ha tomado tiempo? Sí, ha tomado 19 años. No fue algo que lo abrimos mañana, salimos al mercado, contratamos y ya estamos desarrollando turbinas de aviación. Nos ha tomado 19 años de invertir, hay que invertir. Salimos a contratar chavos recién egresados, chavos que tienen ganas de hacer ingeniería, chavos que quieren hacer carrera en ingeniería, porque también ese era otro problema que veíamos en el mercado. Contratabas a un ingeniero, muy buen ingeniero, empezaba a trabajar y resulta que el mercado mexicano estaba hecho para la parte de manufactura, la parte de supervisores de líneas de producción. Entonces, después de 3 años el chavo te decía, oye, yo ya quiero ser gerente. Oye, pero ¿por qué quieres ser gerente? Es que mira, el gerente trae coche, yo no traigo coche. Oye, pero ¿te gusta realmente manejar a gente? No, pero pues él trae coche. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer un dual career path, ¿no? ¿Qué es esto? Que un ingeniero, un experto en un componente tecnológico tiene el mismo nivel o un nivel más alto que un gerente. Entonces, ahorita en este centro en Querétaro tenemos más de 120 de lo que les llamamos senior engineers. Bueno, empieza con senior, luego hay diferentes niveles dependiendo de la tecnología y estos ya son reconocidos a nivel global. O sea, eso no lo puede asignar el gerente local, sino que tiene que pasar un proceso y lo que le llamamos el Chief Engineering Office, que está ubicado en Estados Unidos en el negocio, él decide, sí, esta persona tiene las competencias y lo quiero reconocer como un experto. O sea, a partir de ahí esas personas pueden llegar a ser hasta vicepresidentes de la empresa. Y son gente que no tienen ningún direct report. No queremos que tengan gente. Su trabajo es desarrollar tecnología. Su trabajo es desarrollar el talento que tienen en sus grupos. Desarrollar al siguiente Chief Engineering Office. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha pasado? Que tenemos ya muchachos que ya ahorita pues ya tienen 14, 15 años con nosotros, que están enfocados en tecnología. Ya no van a decir, oye, yo ya quiero ser gerente. Y si hay alguno que otro que de repente dicen, oye, ya me dio a mí la necesidad de ser gerente, y se vale. Y tenemos gente que pasa de la parte técnica a la parte gerencial y luego regresan también. Pasan un tiempo y dicen, oye, ahora ya quiero regresar a ser técnico. Está bien, pero tienes que tu motivador no sea la situación de la compensación, el beneficio, y que la empresa te pueda reconocer por tus aportaciones a la empresa. Yo les decía, si salgo yo al mercado a buscar un experto en combustión de una turbina de aviación, híjole, no, me cuesta mucho trabajo encontrarlo si es que lo encuentro en México. Pero si salgo y pongo una posición de gerente que pueda manejar gente, tengo una lista. Yo lo decía por mí, ¿no? Yo les decía,
chavos, o sea, un director mañana lo consiguen, y mejor que yo. Entonces, yo también tengo que meterme a la parte técnica, tengo que entender lo que ustedes están haciendo. Ahora, no voy a llegar al nivel que ellos llegan, ¿no? Pero sí por lo menos poder entender y poder estar en ese tipo de discusiones técnicas. Entonces, el mensaje es posible hacer tecnología. Yo creo que debemos de ser, más de ser usuarios de tecnología en México, debemos ser desarrolladores de tecnología. Hay una gran oportunidad con esta cuarta revolución industrial en la parte de software. Guadalajara es un ejemplo de eso. Guadalajara, la parte de software se ha desarrollado ampliamente. Entonces, en lugar de ser usuarios, debemos de ser desarrolladores de esa tecnología y marcar hacia dónde la tecnología debe de ir. Y con esto, si quieren, lo abro a preguntas y respuestas. Sí. Aquí había una y aquí había otra. Aquí también había otra, ¿eh? Bueno, si quieres arrancamos con este y lo vamos a hacer. Gracias. En uno de tus slides donde viene el mapa de México, la presencia de GE, hay 4 oficinas, me llama la atención que 4 de 6 están posicionadas en el Golfo de México, en ese borde específico en Veracruz, Tabasco y anexos, ¿no? ¿Hay alguna razón de logística y estrategia por la cual estén la mayoría concentrados ahí? Sí, esas 4 pertenecen a nuestro negocio de petróleo. Okay. Entonces damos servicios cerca de donde están las plataformas. De hecho, ahorita estamos por abrir una en la parte norte de Veracruz o en Tampico, porque está la parte de Perdido. No sé si han oído la parte en la reforma, se dieron contratos de aguas profundas y el parque Perdido está en esa parte, entonces vamos a tener que movernos también ahora hacia el norte para poder dar servicio ahí. Bien, y la segunda y última pregunta es, en tus conceptos de innovación haces mucho énfasis en particular en lo que es la colaboración. La colaboración es desde la perspectiva de asociarte con el que es potencial en lo que hace, pero de te compro conocimiento o de hacemos joint venture, le entramos juntos al viaje y nos vamos en paralelo. Yo creo que depende, yo creo que ahí va a depender de lo que estés tratando de hacer. Yo te puedo platicar un poquito de la colaboración que tenemos con el Centro de Querétaro. El Centro de Querétaro tenemos colaboración con universidades, con Politécnico Nacional, con la Universidad de Querétaro, donde trabajamos con ellos. Por ejemplo, tenemos programas hechos a la medida de maestrías para nosotros con ellos. Es más, el Politécnico nos reconoce cursos internos como créditos de su maestría. O sea, revisaron ellos el material que teníamos, lo que les exigíamos a los muchachos para pasar el curso interno, y ellos consideraron que era suficiente para considerarlo como crédito del Politécnico. Entonces, obviamente yo tengo que seguir invirtiendo en la gente, pero me tengo que apalancar. O sea, yo no soy una escuela, yo soy una escuela interna, ¿no? Pero hay escuelas que lo hacen mejor que nosotros. Entonces, ese tipo de apalancamientos. Trabajamos con el Cinvestav, con el CIATEC, con todos los centros CONACYT. Ahorita acabamos de lanzar, en esta parte de impresión 3D, lanzamos un consorcio en Querétaro junto con gobierno federal, gobierno estatal y GE, donde invertimos cerca de $14 millones y tenemos una pequeña fábrica de impresión digital. Ahora, ¿qué estamos buscando? El gobierno y el CONACYT están tratando de traer esta tecnología de punta para las empresas mexicanas. Y a mí me interesa que el mercado conozca esta tecnología para poder yo crear una demanda de este producto. Entonces ahí es una colaboración, ¿no? Hola, buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿cuál sería el camino que una empresa tiene que seguir para llegar digamos, de ser una empresa que quiere innovar a ser una empresa madura en la innovación? Yo creo que no hay una respuesta así, 2 más 2 es igual a 4, pero yo creo que lo que tienes que hacer es intentarlo, ir mejorando lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, si yo no hago mi primer intento de innovación y empezar por una innovación simple, o sea, si mi empresa es una empresa de servicios, oye, ¿ya revisaste tus procesos? ¿Cómo puedes innovar este proceso? ¿Para qué? Es más, regresar a la parte simple, haz un mapa del proceso y revisa todos los pasos y ve si todos los pasos son necesarios. ¿Hay algo de tecnología que puedo utilizar en algún paso que lo puedo eliminar? ¿O hay algo que puedo brincarme de este paso
al siguiente paso y elimino toda esta parte del proceso. No porque lo lleve haciendo 20 años, es la manera que lo tienes que seguir haciendo otros 20. ¿Sí? Entonces yo creo, a la hora que empieces a tener los primeros éxitos en innovación, es como un ciclo de retroalimentación, ¿no? Entonces te vas a dar cuenta del beneficio que trae y vas a querer invertir más. Y es mantener ese ciclo, ¿no? Sí, como empresa, ¿cómo administran la innovación? O sea, ¿cómo la mides? Porque son mediciones duras, es creación de conceptos. Hay un organismo global que está midiendo la innovación. ¿Qué mecanismo usan en general para medir la innovación? Mira, obviamente el más común que se utiliza es cuántas patentes estás generando. A mí realmente ese no me gusta porque la patente la puedo generar y la puedo tener en el cajón, ¿no? Entonces es más bien, yo creo que la medición final es cómo está tu participación en el mercado, ¿no? ¿Estoy siendo líder en el mercado o no? A través de, ¿por qué? ¿Porque estoy vendiendo barato o porque estoy innovando? O mi innovación me permite dar un precio competitivo, ¿sí? Entonces, sí tenemos las mediciones de patentes, disclosures, la parte ¿cómo se llama? ¿Cuántos investigadores tenemos por cientos de empleados? El porcentaje, ¿qué porcentaje de nuestro ingreso lo invertimos en investigación? Yo te puedo decir que andamos por el 4%, que es muy parecido a lo que pasa en los países, ¿sí? Andamos entre un 3-4% dependiendo del año. Pero yo creo que la parte final es tu éxito en el mercado, te lo va a medir si tu innovación está siendo exitosa o no. Es como veíamos, por ejemplo, el otro día platicaba yo con alguien del CONACYT y yo les decía, yo sé que el CONACYT en México mide a los investigadores por papers. El paper es un disclosure que hacen de algo de innovación y digo, está bien, pero ¿cómo mides que ese paper genera valor en el mercado? Porque al final del día, ¿por qué queremos innovar? Porque queremos generar valor, ¿no? Ya sea en mi empresa, en el país, en la sociedad. Entonces, yo creo que al final del día tienes que ver que esa innovación está generando valor, que está generando empleo, que está generando eficiencias en mi proceso. O sea, si yo invento un proceso nuevo y veo que tengo una reducción del 20-30% en los costos de ese proceso, en el tiempo de ese proceso, quiere decir que mi innovación, eso lo puedo convertir a dinero. Al final del día puedo convertirlo a dinero. Puedo ver y decir, mira, esta innovación me dejó tanto en eficiencias en dinero, ¿sí? En valor. Por aquí Hola, había otra. buenas tardes. Perdón. Acá, de este lado, casi ya. pegada. Ya. En el chart, me quedó la curiosidad en un chart que presentaste de las diferentes líneas de negocio. Tenías Power, Health, una que ibas a comentar, BH, ¿Renovables? No, en tu chart de las líneas de negocio de General Electric, Ajá. ibas a comentar sobre una nueva, creo, BHGE o algo así. Es la parte de petróleo. En la parte de petróleo lo que hicimos otra vez es, a veces no puedes hacer todo, ¿no? Nosotros en la industria del petróleo hace unos años éramos vendedores de equipo, pero realmente no éramos una empresa petrolera, no dábamos servicios a las empresas petroleras. Entonces lo que encontramos es que nuestra cadena no era completa. Entonces fuimos y nos asociamos con una empresa que se llama Baker Hughes y generamos una empresa nueva, que de ahí empieza el concepto de salir de la sombrilla corporativa. Generamos esta empresa nueva que cotiza en bolsa, separado, tiene un consejo diferente. El CEO de GE pertenece al board de esta empresa, pero él no lleva el board de esta empresa. Es un board separado y ahí nos volvimos en la primera empresa a nivel global que podemos dar servicios, lo que le llaman en la industria del petróleo, llaman desde el downstream hasta el upstream. Downstream es desde sacas del pozo y el upstream es hasta que refinas, ¿no? O llegas al producto terminado. Entonces cubrimos toda la escala en servicios y productos. Gracias. Por aquí. Perdón. Ok, bueno, mencionaste que México no es visto como tal vez una potencia de innovación, una potencia de desarrollar nuevos productos, etcétera. ¿Qué podemos hacer para cambiar esa visión global? Yo creo que empezar a innovar.
y creo que el talento lo tenemos. Lo que está haciendo el Estado de Jalisco ya empieza a tener un nombre a nivel nacional en la parte de innovación, en la parte de impulsar a los startups, ¿no? Al cuate que está en su casa, como les decía, tu competidor no es tu competidor que conoce el día de hoy. Tu competidor está por ahí en una casa, está un chavo ahí metido y no sé qué está pensando, pero va a sacar una solución que te pueda hacer un lado del mercado, ¿sí? Entonces yo creo que necesitamos empezar a innovar. La pregunta de mucha gente dice, no, es que no hay los fondos del… Mi experiencia es que los fondos no tienen un país. Los fondos de inversión, cuando ven una oportunidad, ellos van a donde está la oportunidad. No son fondos, estos son fondos los fondos de riesgo son gente que tiene dinero y que le gusta apostar en innovación y tecnología y tomar el riesgo. Claro, están esperando un retorno muy alto, mucho más alto que el retorno que les da una inversión normal. Pero estos fondos, donde vean la oportunidad, van a ir a invertir, no importa dónde esté. Entonces, por eso yo creo que sí está bien, sí se requieren estos fondos, pero lo que necesitamos hacer es mostrar que tenemos la capacidad. Y otra vez, por ahí decíamos, necesitamos mostrar un par de éxitos y esto va a ser como un remolino donde la gente va a decir, mira, sí se puede, los inversores van a decir, oye, mira, México es un país con gente joven. ¿Saben cuántos ingenieros tiene México por año? ¿Una idea? ¿Cuántos ingenieros egresan en México? Son 100,000. Per cápita, somos el país en América con más ingenieros per cápita. Entonces, talento hay, tenemos un bono demográfico, hay que usarlo. ¿Qué está pasando en países como Estados Unidos? Los tecnólogos se están jubilando. Si los expertos en tecnología están jubilando, que de hecho por ahí traía yo otra idea ahí media loca, decir, oye, si están jubilando, traigámoslos aquí a Chapala y usémoslos, ¿no? Que nos ayuden a desarrollar el talento joven, que vivan bien, que tengan servicios, o ahí en San Miguel de Allende, ¿no? Yo alguna vez en el centro, una persona que se iba a jubilar, le dije, oye, ¿no te interesa irte a San Miguel? Yo te consigo dónde vivir en San Miguel, nomás 2 días a la semana vienes a darles aquí entrenamiento a los chavos, ¿no? Hay que aprovechar ese talento que está ahí. Vladimir, acá la pregunta es más tal vez redundando en lo que estás comentando de los fondos de inversión, que entiendo que te refieres a capital privado. A mí me llama mucho la atención lo que estás haciendo allí en México en términos de innovación. Comentabas del acercamiento con instituciones de investigación como CONACYT, universidades. Entonces yo lo que te quiero preguntar es, ¿tienen también algún incentivo fiscal, por ejemplo, por parte del gobierno, de decir reducción, no, tú sabes, o se reduce, o es una combinación, no sé, como que fondos de inversión, capital privado, incentivos fiscales, reducción de costos, y es una combinación de todo, y todo aporta a generar valor? Mira, incentivo fiscal como tal no existe. Hace muchos años existió, cuando invertías tú, entonces te dejaban que parte de tus impuestos estaban exentos de acuerdo a lo que invertías tú en investigación y desarrollo, pero eso se eliminó hace unos años. De hecho, ahorita, si tú quieres obtener fondos de gobierno, tienes que buscar este tipo de asociaciones. O sea, si tú nomás buscas fondos de gobierno para ti, para tu empresa, desarrollar tecnología en México, es muy difícil. Tienes que buscar asociarte con alguien del CONACYT, un CIATEC, un CINVESTAB, y creo que está bien, porque la idea es generar esa colaboración, ¿no? Mi impresión es, los incentivos fiscales, cuando haces la evaluación de un proyecto, yo siempre los he visto que es la cereza del pastel, pero no es el pastel. Igual cuando hacemos evaluaciones de que vamos a tener una planta a México, oye, a ver, que el gobierno estatal, ¿cuánto te va a dar? Te van a dar el terreno, te van a dar el 2% de la nómina. Y yo siempre le digo a la gente toma la decisión que haga negocio sin considerar eso. Ahora, si te lo dan eso, pues es un plus, ¿no? Tienes estados como el estado de Querétaro, que es un estado muy conservador en cuanto a lo que te da. Y el estado de Querétaro ha estado creciendo 2 veces el GDP del país.
¿Y por qué? Porque ellos saben lo que tienen. Tienen un buen ambiente, tienen un aeropuerto internacional, tienen la cercanía con la mancha urbana de la Ciudad de México, entonces pueden atraer talento fácilmente. Entonces, realmente hay otros estados que son mucho más agresivos, ¿no? Guanajuato es un estado que durante mucho tiempo fue muy agresivo para atraer inversiones. Pero yo te digo, si haces tu flujo, yo digo, una inversión vela a 10, 15 años. Ya cuando metes 10, 15 años, eso ya no pintó. Perdón. ¿Ustedes en qué están viendo más innovación? ¿En los recursos renovables o en petróleo, en lo que están ya poniendo, inclusive van a abrir otra? Mira, lo que nosotros vemos es que cada negocio tiene que seguir innovando y de ahí la razón por la cual queremos sacar algunos de los negocios de la sombrilla del corporativo, para que tengan esa agilidad de poder moverse y poder tener esa inversión de capital. Lo que yo les decía, si tengo un negocio bajo una sombrilla, va a competir un negocio de aviación con un negocio de salud, con un negocio de petróleo. Pero cuando ya el negocio de petróleo opera independientemente, pues ellos sabrán cuánto pueden invertir de acuerdo a sus resultados y cuánto deben de invertir de acuerdo a la competencia. Entonces les das mayor agilidad de inversión, pero la idea es invertir en todos los negocios. Somos una empresa industrial de tecnología, entonces es innovar o no permanecer, realmente. Gracias, Vladimiro, por compartirnos tu experiencia y darnos una clara visión de la importancia del liderazgo en la innovación. Por ello, y como muestra de gratitud a nombre del comité organizador y en manos de Mario Muñoz, VP de Marketing del capítulo PMI Jalisco, te hacemos entrega de un reconocimiento y un regalo de nuestro patrocinador. No. Por favor, brindemos un fuerte aplauso. Algo de Jalisco, ¿no? Muy bien, gracias. No, gracias a ustedes por su tiempo. Gracias, Mario.